de la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate, consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día juntos con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventilaros al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Acá estábamos hablando de ese día, el día que tu vida puede comenzar a cambiar. Todo depende de vos, ponerle onda, darle su energía, ponerle vida a la vida y todo va a cambiar. Primero el amigo a todos los amigos. Los amigos oyentes nos acompañan todos los días, nos llenan de mail, de Twitter, de Facebook, saludos. Hemos recibido miles de regalos hoy. Miles de regalos que no me van a contar. Ariel, correte atrás de las flores que no te veo. Acá está Ariel Guerrero, que está acomodando las rosas, que hemos recibido, los claveles. Y ahí hay chocolate que hemos recibido, licores, fernet, vino, pollo, carne, tenemos pedido en esta altura. ¿De qué lado del vidrio, Ariel? De este lado del vidrio, no sabemos qué está haciendo Martín, que sigue con su laptop buscando algo. De este lado del micrófono, Elena Castillo. ¿Cómo andas, Elena? Bien, con frío. Feliz día. Buenos días. Y la única seria responsable de este programa, yo, Nelda Gallegos Nelson. No se lo cree nadie. ¿Sí que no se lo cree nadie? Yo la verdad que así me voy a seguir. Bueno, hemos recibido bombones, chocolates, caramelos, pollo al horno. Tenemos hambre, me parece. Pero bueno, acá estamos. Hoy es el día del amigo que se debe al 20 de junio de 1969, el día que el hombre pisaba la luna, y el creador, creo que no me acordaba, Enrique Febraro. Hay grandes discusiones que por qué, si el amigo llega al amigo no llega, no importa. La cuestión es que tenemos el día del amigo para festejar algo. Pero que hay otra festividad que es en agosto, no importa. Esto es internacional, así que nosotros festejamos hoy acá. Ahora después de acá nos vamos todos a cenar. No sé, Ariel, ¿dónde me invita? Martín invita a la merienda, dijo, y Ariel la cena, y Nena y yo comemos. Así de claro lo nuestro. Así que vamos a ir a festejar, vamos a ver a los amigos, me voy a texto, un mail, un llamadito. Antes uno compraba cositas, ¿acordás? Compraba regalitos, Pero ahora no sé, otra época. no se presta nada. Nada. Igual uno nos trajo chocolatines a todos, que bueno, nos va a impulsar la tarde. Hoy tenemos mucho para hablar, vamos a ver con Alejandro Malowicki, que mañana estrena su próxima película, Las aventuras de Nahuel, que se va a ir a verla el viernes con los chicos. Pues ya les comenté a los chicos que no vamos el viernes, así que no fui a la privada esta mañana. ¿Vos fuiste? No sé. ¿Ven conmigo el viernes con los chicos? Bueno, comentando. Yo voy sola con los chicos. La otra interesante y también que se estrena es Los pingüinos de Papá, ¿Qué vamos a hablarlo? ¿Vos viste en español o en inglés? en inglés. Ah, bueno, Titulada. porque se nos queda en español, por lo que veo. Ahora dos salas. Vamos a hablar de Radamole también, que se presenta con su música. Vamos con alguien que licenciada Ana Inés Abrú, porque me llegó la información de mandalas gigantes. Yo quiero saber qué es un mandala. Y así que ya les dije que me iba a llamar para que nos cuente de qué trata. Y vamos a hablar con alguien más porque Santelmo está preparando una exposición que tiene que ver con la memoria en fotos. Todo fotos. Así que hoy tenemos un programita, eso que estamos acostumbrados. Llámanos al 43725863 o al 43725867. Escribinos a elgrandiasoy@yahoo.com.ar y ahora Martín nos va a decir en Facebook, pues yo nunca lo sé. No sabes qué es. El nuestro. El nuestro, hoy es el día. Hoy seríamos el gran día. Hoy es el día. El último está la foto de los tres, tenemos que actualizarla. Sí, buscado. Abajo tiene un numerito, eso somos nosotros tres, Ariel, Martín y yo. Parece que la vamos a cambiar, ya la vamos a modificar la semana que viene, vamos a verlos todos producidos, y vamos a poner la foto actualizada. Estamos en Twitter, @NGN Comunicación, que la vamos a empezar a enviarte información. Tenemos el blog que hoy es el día radio.blogspot.com. ¿Qué más querés? Que vayamos a tu casa. Y vamos. Sí, pero primero todo queda cerca. Despacito, vamos.
tortacito por la tarde, a la noche los sábados, pizza y empanada, y los domingos al mediodía asado, y ahí vamos, porque tenemos que comer. Asadito, pasta. O pasta, está bien. Luego hacemos el programa, vamos todos. Ustedes se van desde tu casa. Radio a domicilio. Totalmente. Ay, tengo que hacer eso, radio a domicilio. Yo no voy a contar las aventuras con Honorato, cuando hacemos exteriores y bloque. La única serie era Julia. Ay, los exteriores que hacemos con Honorato eran formidables. Todos los elementos míos que me encantan. Y ahora todo, aparte todo que sí me Honorato. Bueno, hagamos exterior y nos complicábamos la vida. Un día llegamos a un lugar donde llegamos todo armado. Habíamos hablando una semana antes con el tipo, todo, sí, con las tarjetas de teléfono. Cuando llegamos nos dice, no hay teléfono acá. No habíamos que hacer, siempre con el celular no había, viste, como ahora que podías conectar, no teníamos los CD, no había tanta tecnología. Y teníamos cara de nada, y yo, la Villa y a Meti no le decíamos nada. Esas cosas. Las aventuras de la radio, viste. Así que bueno, vamos a acomodarnos, voy a llamarlo a Alejandro Malowicki para comenzar. Así nos acomodamos un poquitito, ¿o querés decir algo? No, nada, consigo. Ahora no, le llamamos a Alejandro. Alejandro, buen director, es alguien que aprecio mucho, son amoroso. ¿Se acuerdan de Pinocho, la que iba a controlar Silveira? Divina, esa. Después nos fue de televisión, que largó Franchella, traste dos cosas de Franchella. Excelente programa. Mucho para hablar. Bueno, vamos a la música, Ariel. Hoy musicaliza Ariel, como todos los días. ¿Verdad? Sabía que no eres tú. No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar yo sabía que te amor así. No sabía que podía ser tan feliz. Pasaba por algo vacío sin ver. Abrazándome el corazón y llegaste tú, me abrazó y llegaste tú, me separó, llegaste tú, yo vi en este amor y llegaste tú, una bendición, recuerdo el momento en que todo cambió.
Continuamos con ellos en línea y te comentábamos en el comienzo que mañana se estrena Las aventuras de Nahuel, un film dirigido por Alejandro Manowicki, que además está basado en la novela que él mismo escribió, obviamente, con el guión de Alejandro. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos y disculpa el atraso. Ana, gracias por llamarme. No. Te puedo hablar un poquito más fuerte porque me escucha muy lejano. ¿Me escuchás bien? Un poquito mejor. Poquito mejor, se está todo subiendo en el programa tratando de subir el audio. Bueno, Alejandro, mañana estrenás esta película, Las aventuras de Nahuel, que es una película con títulos y dibujos animados. Contame un poco cómo es. Sí, efectivamente, como vos bien decís, es una película para chicos, con un rango de edad, digamos, específico de 8 años, en cuanto al target objetivo, eso no quiere decir que lo puedan ver mayores, tanto papás como los mamás. Claro. Está totalmente dirigida a ese target. Y efectivamente, esta película cuenta una historia, y esta historia la cuenta a través de las técnicas de títeres, que son títeres muy diferentes a los que en realidad es la primera vez que es una película con este tipo de títeres, y dibujos animados que también con una técnica diferencial que se llama planística, pero bueno, estos dos recursos que son muy atractivos, sobre todo para una película para que se pueda, son los que utilizan la película para contar la historia de Nahuel, que en realidad esta historia cuenta como Nahuel, que es humilde, pensando que su mamá le abandonó, sale a buscarla, se encuentra en el camino con un gato muy divertido, bailarín, y entre los dos, el abuelo es un jugador, hacen andanzas por la ciudad, buscando a la mamá de Nahuel, con situaciones divertidas, con canciones, obviamente, porque los dos hacen una dupla en la calle de jugador y bailarín, y así van encontrando un día, encuentran un libro de leyendas favoritas. Como Nahuel tiene muchísima imaginación, al comenzar a leerle a Busca, que es el nombre del gato, las leyendas, se mete adentro de las leyendas, junto con Busca, se transforma en un dibujo animado y vive las peripecias de la propia leyenda, peripecias de leyendas aborígenes de distintas zonas de nuestro territorio, leyendas zonas, leyendas guaraníes, y así estas leyendas le van permitiendo a Nahuel y a Busca encontrar mejores pistas para lograr su objetivo de que se encontrara como que final, porque si no van a ver la película. No, claro. Bueno, qué interesante. Yo también voy a verlos con los chicos, seguro. Los voy a llevar porque yo conozco la calidad de todo esto, cinematografía y son muy bien. Me acuerdo que hablábamos recién con Elena Castelli, que estaba con nosotros, nos recordábamos de Pinocho. Sí, esa fue la primera película que hice para chicos. Sí. Sí. Encantadora. Una película que me dio muchas satisfacciones, una vez que vi la película, por suerte había tenido una muy buena recepción. Claro. Es cierto, la verdad que es muy bonito. Así que mañana se estrena en el Ramón y en el Cosmos. Sí, lo que pasa es que es una película que va a tener poca función, porque bueno, no tenemos salas. No. En este momento es muy dificultoso encontrar salas para las películas argentinas. Pero bueno, en el Ramón vamos a estar en una sola, en un solo horario, a las 16 horas todos los días. A las 14:10, perdón. A las 14:10 en el Ramón. Sí. Y en el Cosmos Turra vamos a estar todos los domingos, pero a las 6. Está bien. Vamos a verlo. Igual, la gente, el Ramón es una muy linda sala, con precios muy accesibles y se ve muy bien cine.
sí, las entradas del Gomón son muy económicas, son 8 pesos. Claro. Y también son muy económicas las del Cosmosur, al lado de lo que son otras salas, porque creo que cuesta 5 pesos y los chicos hasta 5 años no pagan. Mira. No, seguro, la verdad que sí. Estás trabajando en otra película, lo estabas comentando. ¿Perdón? Estás trabajando en otro film. Estás editando, ¿no? Todos los que hacemos películas, cuando ya llegamos al momento del estreno, siempre empezamos a sacar los papelitos que fuimos escribiendo. Es más lindo, Dios, es más lindo. Yo recuerdo entrevistas que te he hecho en otras épocas y la verdad que me encantaba hacerlo. Sí, me encanta hablar con vos. Entonces, a mí que me encanta. Así que bueno, Alejandro, te agradezco mucho por esto y nos vemos seguramente en el próximo, o muy pronto, para continuar hablando de las aventuras de Miguel y lo que sigue filmando. Te agradezco muchísimo tus conceptos y me agrada mucho conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, hasta luego. Hablábamos con Alejandro Malowicki, director, guionista y sobre idea de un libro de la novela de Las aventuras de Nahuel, que se estrena mañana jueves en el Gomón y en el Cosmos. Esta película muy particular, en la Argentina cuesta mucho ese cine animado. Es muy difícil, es con títulos, dibujos animados, canciones, con una muy buena historia de contenido. Ha sido declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación de la Nación, igual que el guión, acá estoy leyendo, y además el Gomón tiene 8 pesos de entrada. Baratísimo, la verdad. Baratísimo, y buena sala, está cómodo. Chicos, que va a ser todos los días en un solo horario, en un lado. Ya 18 horas. 18 horas. Así que está interesante porque yo sé que vos estás un complejo, viste, gastás 40 pesos en la entrada, son 2 chicos, más el pochoclo, más todas las cosas. Y después cuando salí, agarrate porque el jueguito es la mayoría de los complejo. Y me toca decir, me mencionan en uno de estos de apoyarlo, como te digo siempre, esto genera mucha fuente de trabajo. Dentro de esta película, yo sé que nos llevó mucho tiempo filmarla, porque hacer animación en la Argentina, si en Estados Unidos te lleva de 2 a 4 años, te imaginas acá nosotros los que nos llevan, ¿no? Sí. Mucho más. Y he trabajado muchísimas personas. Se calcula que como mínimo, en teatro o en cine, como mínimo trabajan 100 familias. Son 100 puestos de trabajo. Entonces, hay que darles trabajo y andar a darlo. Yo iré el jueves, el viernes vamos a con Elena. A lo mejor yo no ellos vamos a ver cómo se portan, pero yo hago los chiquitos. La verdad es una buena sala y se ve bien. Se ve muy bien, es cómoda. Yo les conté la otra vez acá que un domingo que fui al estaba lleno. ¿Y qué pasa? Claro, 8 pesos. Y los jubilados pagan menos, me parece. 4 pesos. O sea, vos vas con tu nieto y pagas vos como jubilado 4 pesos tu nieto. Chicos, 8. No tiene, además no pochoclo, por suerte, no hay merchandising de nada. Puedo ir tranquilo. Yo quito algo. ¿Qué decía ahí chocolate primero, como cuando éramos chicos? ¿Te acuerdas cuando pasaban de los chocolates? En algunos cines hay. ¿Ah, todavía? En algunos teatros, no muchos, pero... Yo lo he visto, sí. Pero me acuerdo que querías comprar ahí y tu hermano te compraba, te iba afuera. Pero vos querías tener adentro del cine, que era carísimo. Y vos que no me querías de afuera, que era más barato. Todo ha sido mal. Y después, nunca está el Gafisito en Villa del Parque también. En Mataderos también, la Plaza del Parque también. Ah, ¿también? El cine Sacodeo en Cuenca 3252. Ah, vamos a hablar con Daniel. El Gafisito en Mataderos y el Plata, se llama Juan Bautista Alberdi. Sí, el Plata, yo lo conozco, se lo comentaba a alguien, que cuando yo estudiaba en la secundaria en Santiago de Cine, nos llevaban ahí a hacer los actos, porque es una sala de 1500 butacas. Y después los sábados vamos a ver con mi amiga Mirta Herrera, que está medio la perdí en estas mudanzas que ella hace, con los padres íbamos a ver 2 películas los sábados. La de Sandro, la de Paito Ortega, la de Rafael, lleno. Yo me acuerdo, pero a mí los cines siempre estaban llenos. Después se empezaron a vaciar, lamentablemente. Y después salíamos de ahí y llevamos los padres a Villa del Parque, que es de tu barrio, es un barrio que está recuperado. Es recuperado, el dueño es Daniel, le vamos a poner el apellido, lo voy a llamar para la semana que viene. Es en la galería. Hablando que están en la galería, tú sabes, viste, si nos escucha, ya me quedan pocos lugares para trabajar y para comprar este proyecto. En la galería, cuando vos entras así te ponen cara, si te hace cara de culo, queda mal que lo diga, ¿no? Bueno, te
ponen mala cara. O cara de club, sí. Te ponen mala cara porque si está el cine, está por allá. Chicos, la galería, si la gente va al cine, después les compra a ustedes, los conoce, a mí no me va nadie. Si no por el cine, todo el público se lo llevó shopping. Y si no el cine, tenés la feria infantil y juvenil. Claro. Pero se acuerda más, hay que llevar a alguien. El Teatro Colón está ofreciendo el Carnaval de los Animales también. Que bueno. También tienen muchas cosas económicas en San Martín. En el Eso, por ejemplo, están dando el Gran Circo. Que depende de San Martín. Sí. Y después venía Disparate y Bambuco, que vamos a hacerlo en otra. El 25 de mayo, que están dando muy bien. Está bien, lindo. Además en un barrio, la gente a veces no quiere viajar al centro, está en el barrio. El alquiler está creciendo Borges para niños. Que me estaba muy bueno, no fui todavía, bien. Pero bueno. Y acá tenemos para sortear las entradas de Palabrelíos, que está todos los días a las 5 de la tarde, viernes, sábado y domingo, agregan funciones a las 15 horas, y están en modelo 8539 y San Juan más o menos. ¿Desde qué está? Sí, desde 1 año, 2 años hasta los 10, 11 años, es muy divertido. Me llamás Ariel y me decís, yo quiero 2 entradas, y alguien te anota para ir todos los días que vos quieras. Ariel fue el otro día, fue con los chicos y le encantó. Y a Matricia la segunda vez que va. A ti me encanta, cada vez que va... ¿Has llevado? ¿Otra vez? ¿Qué haces? Buscás a los chicos diarios para llevarlo, para justificar. Acá también, chicos, Ariel, chicos hay que llevar. Porque no te conozco, Ariel. Ella de 18 ya no. Sí, le pueden venir a ella, que son bonitos, la verdad. Bueno. Nos esperamos para hacer... Yo no dejé un teléfono. Hasta acá. Qué grande eso. Me voy olvidando de las cosas. Qué peligro que soy. Qué peligro, Dios santo. Vamos a hablar... Ahora vamos a llamar a Adriana Nano. Así después están mandando mensajes por el día del amigo. Gracias a todos los que mandan mensajes por el día del amigo. ¿Querés comentar algo o no? Bueno, después de la película que te comenté que se iba a estrenar, la de Jim Carrey. Pero no para chicos. Para chicos, y también él tiene un problema con su hija adolescente, también puede ser para chicas jugar 12 años, hasta 14 años. Es tierna, la historia es tierna, está muy bien la animación. Excelentemente porque está en toda la película. Sí. Y bueno, transmite un mensaje de lo importante que es la familia, de dedicar el tiempo a los hijos. Qué bueno. Mañana. Es una buena película, que la recomiendo. Vamos a verla. Está basada en una historia que es un libro de lectura de la escuela secundaria y primaria obligatoria de Estados Unidos y de Inglaterra. Después resultó un bestseller. Un bestseller, sí, así que debe ser muy interesante, vamos a verla. Yo vi que está anunciada en español también, así que está bien, sí, es bueno, a mí me encantaba algunas cosas. Es Jim Carrey, ¿viste? Esos gestos que tiene esa de que me encantaron. La máscara, que me encantó. Cameron Díaz, que fue Cameron Díaz, estaba jovencito, no me acordaba, mira. Fue su debut, ¿no? Y la otra que era de Ray Pillon, que hay otra que pierde la memoria, que están dando por cable, que en este momento... Sí, yo sé cuál es. Es un drama. Sí. Nunca se le ha visto de un drama. Que va borrando la memoria de él. Sí, ¿alguien se acuerda? Lo llama al 43725863 o al 43725867. Es lo que me gusta. Eso estaban dando por cable. De verdad que yo, donde él hacen toda una historia y lo van filmando las 24 horas. Muy buena. Con el Harry, que era un ejecutivo, que hacía la película. Buena película esa, muy buena. Y el final es extraordinario. Sí, y todo lo que pasa, ¿no? Y Ana de Reality les aviso, ustedes dos no, chicos. Gran Hermano está convocando para Gran Hermano 2012. Ya pueden mandar los videos, entran a la página de Telefe y ahí ya pueden ir al Plan Vagos, ¿no? El Plan Vagos es Pero, claro, tú vieron Gran Hermano de este año Gran Hermano estuvo todo el mundo hablando, ya desaparecieron. Son Minero que sigue en Zapping, Cristiano que sigue en AM, Rocío la otra que está en un escándalo, los demás desaparecieron. Y después, yo pensé que iba a eso, porque son los 5 minutos de fama. Claro, pero se creen que lleva el mundo por delante.
pero y los tres porque ellos dos porque tienen un contrato por ser ganador del segundo, Emiliano y Cristiano y Rocío, porque está metido, es muy bonita Rocío, pero está metido en todos los líos. La única manera de estar, se hizo mediática para estar. claro, pero más que gana hermano mejor. Después vamos a hablar de las ficciones de que están en la televisión, ¿no? Extraordinarias que hacían muy bien no se perdía la época de Perder Consecuencias. Claro, ay, qué bueno que era eso. Ahora vamos a ver eso, porque realmente a mí, ¿por qué tenemos que sorprendernos cuando vemos trabajar a tan buenos actores? Porque estamos hasta todo de reality ya. Exactamente. Entonces realmente... Y de imágenes de archivo. Páginas de archivo, que ya uno se divierte, otro se cansa, y de los programas también de reality que bailan, cantan, bailan más o menos, cantan mal, y se recepcionan, y lo único que venden es, no lo voy a decir, Ariel, no lo voy a decir porque el tío 59 se levantó de Clarín, no se puede hablar más ya de eso. Así que Ariel, no tiembles, Ariel, no tiemble. Bueno, vamos a la música, ya vamos con... le dedicamos a toda mano y después ya nos ponemos a hablar un poco de televisión hasta la próxima nota. Qué día que tenemos, qué día. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. En un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé. Inolvidable para mí. Me parecía pensar que el tiempo se va a poner. Tú no me dejas más. Yo te había comentado que este viernes se presenta Adriana Nano y está en el teléfono hablando con nosotros. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Hilda, bueno, es un gusto hablar con vos. Bueno, gracias por comunicarnos. Sí, ya habíamos hablado, nos habíamos visto hace un par de semanas, que te fue muy bien el Merma. Viste, y la verdad que fue muy lindo, lamentablemente, por otro lado, por suerte también, porque esto es la cosa era muy esperada, quedó mucha gente afuera, Sí. y que este viernes, bueno, lo vamos a repetir para el Fondo Nacional de las Artes, en la Casa del Fondo, Ajá. y bueno, es entrada libre y gratuita, así que esperamos que vaya la gente.
Ah, está muy bueno, muy bueno. Bueno, contanos qué es lo que vas a continuar, que la gente siga conociendo tu disco, tu nuevo disco. Sí, mi nuevo disco que se llama Casualidades, Uh-huh. y lo vamos a seguir presentando, como te decía, este viernes es el ciclo de música popular que se hace en la Casa del Fondo, Ajá. que queda en la calle Rufino de Lizalde, 2831 en Capital, que era, Nilda, la casa de Capital de Victoria Ocampo. Ah, esto es lo que me habías comentado la otra vez. Claro, y que bueno, esta casa ahora la tiene el Fondo Nacional de las Artes, que hace exposiciones de arte y también espectáculos. Ah, mira qué bueno. Y la entrada es libre y gratuita, así que de manera tal que digamos está muy al acceso. La primera parte del show va a estar guitarrista neuquino. Ajá. Jorge Palacios. ¿Cómo? Jorge Palacios. Jorge Palacios, y luego, bueno, voy a estar yo en el intermedio, vamos a hacer bastante, más de una hora de show, de espectáculo este que hicimos en el Belma, que es, bueno, presentar todo el disco este Casualidades, ¿no? Claro, que es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, estás con esto. Esto es este próximo viernes, a las 20:30, en el Rufino de Lizalde, 2831, que después lo vamos a seguir repitiendo. ¿Y qué tienes de otra presentación más? ¿La más adelante o acá terminás? No, mira, la idea es seguir presentando este material a lo largo de todo el año. Ajá. Vamos a estar el 11 de agosto Sí. en la sala Enrique Muñoz de Teatro San Martín. Ok. También es entrada libre y gratuita. Sí. Eso va a ser 20:30 también, y vamos a estar sola presentando este material con músicos invitados Sí. también, y con videos, con otro ingrediente más, porque va a haber videos para varios de los temas. Sí. Así que, bueno, es como que la cosa va creciendo y se va multiplicando. Ah, qué bueno. Me gustó esto también de la sala Enrique Muñoz. Sí, la sala Enrique Muñoz es entrada libre y gratuita, como te decía, y eso es el 11 de agosto. Así que la idea realmente es presentar lo más posible este material. No es una época que ayude mucho, porque vos viste, Nita, con el tema de las elecciones, Sí. de todas las cosas que pasan, Sí. se hace bastante complicado poder acceder también a los medios, por eso te agradezco mucho, Ajá. y comunicar, ¿no? Claro. Y vacaciones de invierno, Sí. unas cuantas cosas, ¿no? Pero yo creo que nosotros la pasamos muy bien en el escenario y la gente la va a pasar también. Bueno, es muy bueno todo lo que presentás, la música es extraordinaria y vos también sos una amorosa. Así que bueno, entonces... Bueno, y como te decía, también te comenté anteriormente, este es un disco que de alguna manera casi es un quiebre también para mí, porque los 16 temas, es como muy ambicioso de alguna manera, porque los 16 temas son letra y música mía. Claro. Entonces, es un disco que digamos que lo tengo muy en el corazón. Claro, sí, seguramente. Así que bueno, este viernes te presentás a las 20:30 en la Casa del Fondo para hacer tu predilección, y que toda la gente que no pudo entrar a verla, porque realmente estaba completa la sala, puede verte este día. Exactamente, pero las entradas se retiran a partir de 2 horas antes del espectáculo, así que bueno, en cualquier momento pueden ir y retirar las entradas. Ah, bueno, ¿pueden ir, por ejemplo, mañana? 2 horas. Ya, creo que no, es solamente 2 horas 2 horas antes nada más. Ah, bueno. pero no hay problema, yo creo que no es inconveniente, o sea, lo ideal es que vayan un ratito antes, ¿no? Pero bueno, Bueno, después doy una vuelta por ahí. claro, Bueno, creo que ¿qué puede haber? seguramente, te agradezco mucho y nos vemos antes del 11. Bueno, Así la gente lo te recordamos. mando un besito grande. Muchas gracias, Adriana. Hablábamos con Adriana Nono, cantautora que se presenta este próximo viernes 22 de julio. Buena familia para hacerla solos, con los chicos adolescentes, a las 8:30, en la Casa del Fondo, que era la antigua casa de Capital de Victoria Ocampo, que es la edición es Rufino de Lizalde, 2831, Barrio Parque. Y hasta los colectivos que te dejan tengo 67, 102, 130, hasta colectivo tenés para llegar. La entrada es libre y gratuita, y se retiran las entradas 2 horas antes. Yo ya había hecho una nota hace un par de semanas antes de que se presente en el Belma. Realmente es la chica encantadora, y ahora Ariel va a pasar un temita musical de ella. ¿Tenés por ahí para pasarnos?
Así la escucho y la vamos a la música. ¿Qué será? Cuando se haga grande, según tu alumbre, tu fuego, tu paz y tu mansedumbre, suena tu por cada talento, deberás dar el gusto, estás en apuro. ¿Qué será en tus ganas cada mañana? Que no te cobarde y en cada momento de chiste aguarde, estás en apuro por cada talento, deberás dar el gusto, estás en apuro. Aléjate de los brotes, la a buscar la cebadura que te espera la aventura, ir andando por el muro. Será tanta bonita que en todos calentita. El tiempo implacable seguro te marque, será para huellas y sos caminante. En apuro, con cada talento, deberás dar el duro, estás en apuro. ¿Qué será el ingenio que muestras en cada respuesta? Apuestas al directo y de no tiene sentido si no se concreta. En apuro, por cada talento, deberás dar el duro, estás en apuro. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Pausa en la programación. Abrimos nuestro espacio publicitario. Servicio TELAM para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Los internos del Hospital Neuropsiquiátrico Borda siguen transitando el invierno sin gas. Luego de 3 meses del corte total de gas, se reanudó el servicio parcialmente, ya que aún falta el suministro en la cocina, la guardería y la sala de urgencia. Así lo informó el delegado de ATE de ese centro de salud, Juan Carlos Ibarra, quien agregó que el suministro es provisorio, ya que de las 13 subestaciones solo funcionan 4. Los distintos gremios tienen previsto para mañana a las 10 de la mañana realizar una asamblea en el hospital. Tenis. Mónaco avanzó a octavos de final en torneo de Hamburgo. Fue luego de vencer al serbio Janko Tipsarevic por 6-2 y 6-4. El argentino Juan Mónaco, ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, enfrentará mañana al alemán Florian Mayer. Caso García Belsunce. Se descubrió ciano en uno de los orificios de bala. Según el perito Luis Ferrari, si bien no hay certeza de la utilización de pegamento La Gotita, sí se encontró ciano, que es uno de los componentes de dicho pegamento. La presencia o no de la gotita es clave para la acusación fiscal, que intenta determinar si los familiares le taparon los orificios de bala con el pegamento para que nadie notara los balazos. La Argentina es uno de los países donde se hacen más tratamientos estéticos. Con cerca de 300.000 tratamientos anuales, supera a Francia, Canadá y Gran Bretaña, según un informe preliminar del 13º Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Cosmética, que se realizará en septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Además, las estadísticas indican que la cantidad de especialistas en estética en el país solo es superada en América por Brasil y México. Servicio TELAM para la radio. Toda la oferta de salidas del fin de semana. Buenos Aires Sexy. Escucha un programa hace mucho. Viernes de 9 a 10 de la mañana por AM 1230. Sigue el espacio publicitario. Seguimos compartiendo juntos la mejor programación. Escríbeme elgrandiacer@yahoo.com.ar. Continuamos en Hoy es el Día. Y también que vamos a hablar un poco de televisión. Y vamos a comenzar a hablar sobre el estreno del domingo
que fue el hombre de tu vida. Algo así, El hombre de tu vida. ¿Cómo la duda? Franchella, Brandoni y Mercedes Morán. Qué buen elenco. Vamos a contar a la gente que es una serie, son unitarios, comienza y termina la historia, con personajes fijos que están Mercedes Morán, Guillermo Franchella y Luis Brandoni. Y todo el resto, y el chiquito que no sé cómo se llama el hijo. Porque y va a haber una invitada por programa. A una mujer. Y Germán Grau, que imagino que también va a estar yendo y viniendo. Pero la historia es así. Guillermo Franchella es un hombre que se casó, trabajador, iba de la casa al trabajo a la casa, muy honesto, se casó, la mujer quedó embarazada y cuando el chiquito era bebé, la mujer falleció. Y hizo cargo del bebé y fue una muy buena madre y un muy buen padre. Entonces, yo te contaba en todo el primer capítulo. Siempre fue honesto, fue saliendo de a poco, un tipo con mucha ética, hasta algún día lo echan. Me quedó trabajo, a ver, le hicieron una cama, esto es más que no se da a entender. Por otro lado, Mercedes Morán es la prima que suponemos que se quedó sin trabajo y puso en la casa una agencia de encuentro. Muy piola, ella, las mujeres les cobra carísimo, 8.000 pesos, les cobra un poco caro, les cobra para que las mujeres consigan una pareja. Pero tiene un solo hombre, que es el primo. Creo que es Guillermo Franchella. Que le costó convencerlo. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una parte donde habla de sus problemas de ética, ¿no? De su honestidad. Y se cuestiona esto, la ética y la honestidad, no quieren mentir a las mujeres. Pero claro, yo después lo miraba en el final y decía, a todos nos gusta que nos mientan. Porque cuando lo va con la verdad, que está la invitada de este programa fue Virginia Inocente, que cuando lo va con la verdad no le creo, cuando le miente le creo, y eso es muy de nosotros. Nos encanta que nos mientan. Y él acepta ese trabajo por la pelea que tuvo su hijo en el colegio, que se quedó sin el diente, para poder hacerle... Claro, porque no hay trabajo, tenía que seguir manteniendo al hijo. Y además el hijo también con su problemática de adolescente, ¿no? Con un padre, está bien. Y Luis Brandoni, que hace un cura, que tomó los hábitos a los 40 años, o sea que tiene 40 años vivido, y es un cura muy piola. Me gustó la parte donde se va a confesar, transgresor, cuando se va a confesar Franchella por su problema de ética, ¿no? Que no sabe qué hacer, y le dice, menos mal que no fue una tarotista. Viste, aparte quiere quedar siempre bien con el otro, y René le dice, no, pero yo acá fui tarotista. Bueno, sí, a veces hay que ir, le decía el personaje de Franchella. Y le iban contestando y me decís, claro, Brandoni es un cura muy piola, sí, transgresor, pero enseguida. Sí, me encanta. El transgresor es simpático. Es simpático, quiere otras cosas. Hay, la escena donde él va a hablar con Hugo, que se llama el personaje de Franchella, con Brandoni, con el cura, le hace un cuestionamiento de ética, ¿no? Y hay una frase muy buena, además tiene muy buenos diálogos, Excelente. Muy buenos diálogos. Aparte de dirección de cámara, vamos a decir que está dirigida por Juan José Campanella, y el guion es de él y de Marcela Berti, otra excelente guionista. Hay un diálogo que vamos a escucharlo ahora, que es el 1. A ver, Ariel, ¿se puede escuchar? ¿A usted le parece bien hacerle creer a alguien que existe un ser perfecto con cualidades inimaginables y después convencer a ese alguien que ese ser la ama? Bueno, a nosotros con ese sistema no fue tan mal. A mí sí, me fue muy mal. Hay una sola cosa que yo quiero entender. ¿Cómo se puede ser honesto en un mundo deshonesto? Claro, acá lo que está diciendo es un poco, lo que está hablando es cómo le hace creer a estas mujeres que la quiere cuando él es perfecto, y no es perfecto, es una persona común y corriente. Y lo que le está diciendo Brandoni, que en última la iglesia también hace adorar a un ser que no se conoce y que es perfecto. Porque tiene muy buenos diálogos que son para escucharlo y verlo. Si no lo viste, está en YouTube. Ya al día siguiente subir en YouTube, entrar, poner el nombre de tu vida y ya te va a salir. Está en un solo bloque de 44 minutos o en 3 bloques de 15. Ya lo vi en 2 partes. Hay otra cosa que también me gustó mucho que escuché en esta parte, cuando que es para escucharlo y atenderlo bien, ¿no? En un momento cuando
él se siente culpable porque venía engañando a la chica Ana María, que es el personaje que hace Virginia Innocenti, que se venía como, se siente como que la engañó, y en realidad no la engañó a la chica, la chica quería que alguien, como le decía Mercedes Morán, alguien quiere que le levante la autoestima, que le diga que ella es divina, que se sienta querida por alguien, y él va a verla, y le dice en un momento que no es necesario pagar. Vamos a escuchar el 2, al que dice que ahora así lo hablamos. Y te digo algo, si querés podés encontrar el hombre de tu vida. Ah, me querés sacar más plata. No, pero ¿qué plata? ¿Qué decís? Sí, ahora llamaste de otro teléfono. No tenés que llamar a ningún teléfono, el mundo está lleno de tipos que valen la pena. No, pero claro que sí, están por todos lados, lo único que tenés que hacer es mirarlo, nada más. Pero mirá, por favor, mirá. Están los caballeros, los cariñosos, los melancos, los contenedores, los melosos, persistentes, arrebatados, agraciados, desgraciados, inseguros, devotos, apasionados. En cada esquina tenés de todo, Anita. Amor, odio, ladrones. Tenés que elegir, ahora elegí vos. Confiá. No todos somos lo mismo, ¿sabes? Está muy bueno, o sea, eso es lo que ella le dice, que eso se lo decimos a los hombres y a las mujeres. O sea, mira, está lleno la gente de mujeres y de hombres que están buscando a alguien. Uno que a veces anda por la calle, va a comer solo, por el trabajo nuestro que andamos mucho por los bares, ¿cuántas veces ves hombres o mujeres solos? Y están uno enfrentado, a veces que son capaces de saludarse, de hablarse. No tiene que ser mujeres solas. Hombres también, Pero hay más mujeres. Hay mujeres solas. Pero digamos como que también a veces la mujer se permite, o el hombre, la mujer más que nada se permite que la miren, que la sigan, mirar a un caballero, no mirarlo y perseguirlo, pero abrir un poco la cabeza y decir, ay, por eso me gustó este diálogo, donde él se lo marca, donde le dice que realmente mire un poco, mire, está... Para buscar la otra mitad. Para buscar la otra mitad, que esta no hace falta pagar, si le voy a pagar, cada uno hace lo que quiere, pero digamos que tampoco quedate en tu casa todo el día, salir, andar a un cine, un teatro, a tomar un café con una amiga, alguien se va a acercar, o si son hombres también, pues a lo mejor al hombre le parece que es más fácil, el hombre también tiene dificultades para conseguir pareja, no es una cuestión solamente de las mujeres, es de los dos lados, porque la comunicación es difícil, comunicarse está muy difícil. Hay una actriz, no voy a decir el nombre, pero ella siempre comenta, dice que la plaza está muy difícil. Está muy difícil. Sí. No, está difícil por otras situaciones, pero hay mucha gente que a lo mejor... Pero a lo mejor te vas a una reunión de un grupo de gente que tenga afinidad en los temas que a vos te gustan. Hay cine debate, hay literatura, hay fútbol, hay vóley, natación, algo que a vos te guste, que tenga algo con que hablar con el otro. Esto es un poco lo que le marcaba el personaje el programa del personaje de Franchella al personaje de Innocenti. Salía a buscarlo. Pero bueno, el programa está muy bueno. Se pautó primero para 13 capítulos y ya son 22. Y ya tiene propuestas de comprar el formato para el exterior. Realmente Campanella dirige muy bien. Y lo tuvimos también en Vientos de Agua, que hizo algo maravilloso. Y aquellos que ven series americanas, es uno de los directores de Doctor House y de La Ley del Orden. O sea que aquellos que solamente miran cable y miran cosas extranjeras, es el mismo director. Y además para un domingo a la tarde no tenés nada ni muy arriba ni muy abajo, ni nada que sea tan fuerte. El puntero no está mal, pero es mucho más fuerte la temática. Realmente esto para tener un domingo plácidamente y para dialogar. Hay una elección, ahí podés elegir. También, sí, eso es lo bueno eso es lo bueno de tener ficciones los domingos, que me gusta. Pero lo bueno, un buen rating, está bien que el partido dejó un muy buen piso a Marley, Marley también le dejó un buen piso. Y además se la comida, pero a la gente le va a gustar, a mí le gusta Franchella. Queremos comedia, yo creo que la gente, el espectador quiere comedia. Sí, algunos decían, bueno, ese es Franchella, y sí, pero es Franchella, tiene que poner sus gestos, si no, aparte yo les digo que es así en la vida real también, tiene mucho en la vida real, no es que es así, es de él. Buenos actores, buenos diálogos, buena historia, va a ser divertido porque bueno, las tiene que conquistar y el mismo día sacarle las ganas de estar con él, que realmente yo estoy viendo los avances, te llega un muchacho así, lo querés matar más. Bueno, en general pasa al cuarto o quinto mes esto le pasa toda una sola noche a la chica.
Pero ¿cuántas veces con ese amigo te parece divino y al cuarto mes, ¿y dónde lo saqué a este? Un desastre. Pero bueno, y hablando de ficciones, también tengamos en cuenta que son los últimos capítulos del Elegido, una excelente novela, muy bien actuada. Técnicamente es una película que estamos viendo. Muy bien. Tiene una calidad excelente y las actuaciones Excelente. una mejor que otra. No, Lito Cruz y Lisa Brediche, Leticia Brediche, que el año que viene se lleva todos los premios. y Lito Cruz creo que también. Sí, La mirada del otro día, final entre Pablo Chávez, todo está muy bien. Y la otra que también termina en unos días, medio para recordar, una linda comedia. Pero que no nos acompañaron los números. ¿Qué querés que ponga esto? No, Martín está dando sueños, así que me está diciendo. Pero No nos acompañaron los números. Pero, ¿sabes qué? Yo con cada uno que hablo del Elegido. De Sebastián Ortega, que por Claro. eso no hay más capítulos. Claro, pero es una pena, porque realmente yo creo que el Elegido lo ve mucha gente. Yo no sé Bope cómo mide. No quiero entrar en 13, 14 dudas. puntos de Elegido. Está bien. Y un poco Está bien. más. Porque enfrente tenés los únicos, que están muy bien los únicos y herederos Es también. para un público más adolescente. Claro. Más juvenil. Lo bueno de esto es que los actores tienen trabajo, que podemos ver buenas actuaciones, buenos argumentos, porque personalmente yo me engancho a veces con algún reality, porque además tiene que ver con el trabajo de uno, pero estoy harta de ver gente que no tiene talento ni nada. Estamos cansados de reality, de lo mediático y del archivo. Sí. Repetidos, porque vos ves en todos los canales lo mismo que se vio la noche anterior. Claro, y horas repite. y horas de lo mismo. Y es barato. Es barato porque de esa manera, Propia. claro, no tienen que producir y pagar sueldos. Que no está mal, pero bueno, yo me acuerdo de las épocas donde había novelas y donde Canal 9, que ahora es para todo el atado de Centroamérica, todo el Lo atado. único que queda en vivo es Beto Y Viviana Canosa. y Viviana Y Duro de Domar. Duro. Después TVR los fines de semana. Esquizofóbico a la madrugada, que si no lo vieron no se pierden nada. Aburridísimo. Pero la Y mayoría es enlatado. todos enlatados. Ni siquiera películas. Pero yo me acuerdo cuando estaba Romay que tenía... Romay Vale, iba y le decía, era- Romay no tengo trabajo, te inventaba un bolo ahí mismo para que comas ese fin de semana. Ese era Romay. Y hacía novelas buenas, malas novelas, pero tenía Pero viendo a otra producción. generación, Ford también hace eso. También, sí. Sí. Convoca actores y actrices que... Permanentemente, por eso es bueno que Eso. tengan ficciones. Te pueden gustar o no, cada uno elige lo que quiere. Yo elegí el elegido y elegí el para recordar. Y elegí esta de los domingos, pero de casualidad, podía haber elegido otra. En Y aún- agosto empieza la de... la segunda rana, que es una comedia también. Una comedia me parece. Me parece que va a ser, ¿no? promete también. Y Hay él que tiene muchos escucharlo. seguidores. Sí, tiene su... Así que bueno, la televisión tiene todo un poco. Ayer estaba acá dormida, hice un shopping y agarré en Canal 7 una película muy buena de Ibáñez Menta, procesado en 1040, Ajá. Pero Esa película... era la 1 de la mañana. No llegué a verla, ya me sé de memoria más o menos. Pero es una pena que ese tipo de programa lo sea un poco más temprano. La Esa verdad, película sí, la verdad que... Y los Son chicos- para volver a ver. y pasa muy buen cine clásico. Pero claro, son las 1:30, no sabes, ya sabes qué, no de Y más. volviendo a la ficción, Sebastián Ortega se va, cuando termina Un año para recordar, se va a Canal 7. Con El tiempo no para. Va Mira, a hacer una segunda parte con algunos actores y actrices de la primera, que estuvo en América 2, me parece. en el 9. O en el 9, en el 9, del 9 En el estuvo. 9. Hace En mucho. América estuvo Tumberos, empezó en el 9 y después Ah. en la segunda parte en América. Está bien. Era muy bueno que estaba Nacha Guevara. Sí, me acuerdo. Sí, ya lo he visto un Y poco. convocaron a Gonzalo Valenzuela, Qué buena Julieta actor, ¿eh? Ortega, Que me encanta, Julio. ¿Cómo se llama Ferro de nombre? Que es muy buen trabajo hace. Rafael. Nunca me acuerdo el nombre. excelente actor también. Qué buen trabajo. Me encanta cuando veo actores. Y el que hace Escuela, ¿viste? Claro, el que hace de seguridad, ¿cómo me acuerdo el nombre ahora? Serrano, Rolly Serrano. Ronnie Serrano, que estaba Ronnie perdido. Serrano. Me encanta verlo trabajar. Campi, conocido como Campi. Campi, que lo teníamos como humorista, Y es muy buen o actor. en la parte del grupo de Tinelli. Claro. Y es muy buen actor. Muy buen actor, la verdad que... Espontáneo, natural. Bueno, si bien no las viste, las que yo hablaba con unos amigos,
que se engancharon con el elegido ahora. Entonces, ¿qué hicieron? Están viendo todos por YouTube o en la página. Claro, porque si no hay partes que no entendés. Claro. Tenés que verlo desde el principio. Entonces, están viendo, o sea, si vos la querés ver el elegido, o para recordar, hay un blog que se llama elegidoyrecordar.blogspot.com, ahí están todos los capítulos. Pero si no vas a YouTube, pones Oye para recordar, del capítulo 1 están todos, el elegido de YouTube también, para el capítulo 1 los ves todos. Después un fin de semana y te pones al día. Y no la vas a querer dejar porque está buenísima. Las dos están muy buenas. Y un comentario aparte sobre la nena que hace de autista. Ah, qué divina. La Nata. No habla, no dice nada. No veo el nombre, pero es la Nata. Pero la expresión de sus ojos y actitudes que tiene con los actores o actrices, y sobre todo con la relación con su papá, es un comentario aparte. No, divina, la verdad. Aquí está un chico de esa edad, No de 10 años, el casting. y no, sin hablar, llorando cuando tiene que llorar. El La verdad que es maravilloso. Me encanta cuando vemos buenas ficciones. Y la verdad que lo compartimos mucho que estamos viendo buenas ficciones y que vemos esto, como los que ven Herederos o como los que ven los únicos, cada uno elige. Pero claro, es bueno que haya ficciones Herederos en todos lados. Más de rating. Claro, bueno, pero es un piso que lo deja a los únicos. Claro, y además va dirigido a otro público. Sí. A otro público. Claro, esto es más... el elegido sin te la parece hay que pensar mucho, habla mucho de los abogados, habla mucho de las logias. Yo quisiera que vuelva a ser, que siga el elegido. Ay, sí. O que se vuelva a repetir una cosa de esa calidad. Claro. Porque lo merecemos. La verdad que sí. Da gusto verlo. Así que bueno, ya te recomendamos qué ver en televisión. Viste que hay gente que dice, no, yo no veo televisión de aire. Hay cosas para ver en televisión de aire. Claro, si solamente ves a Tini, obviamente que no es lo mismo. Que puedes verlo, si te gusta, te divertís. Bueno, vamos a la pausa y a ver si nos podemos comunicar con la licenciada Ana Inés Abdú. Vamos a la música.
estamos en el aire. Pues es que le contaba a Elena que el otro día me llegó una información de cursos de mandalas gigantes. Y yo tengo la duda, dice, por un tanto no se lo sabe, ¿qué es un mandala? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es un mandala gigante? Así que hablamos con la licenciada Ana Inés de Bruc, que está en el teléfono, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Nilda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, cuéntame, Ana, acá me llegó esta información de los mandalas gigantes, laberintos de meditación, rueda de la vida tibetana y mandalas de arena. A ver, ¿qué es un mandala? Un mandala es un dibujo circular o que puede ser inscrito dentro de un círculo y siempre tiene un centro. Ese centro a veces es virtual, otras veces está expresado, pero siempre la mirada se dirige hacia ese lugar central. Y es una metáfora de nosotros, seres humanos, que tenemos una parte periférica, una parte con la que nos mostramos hacia el mundo, hacia los demás, y una parte íntima, una parte esencial. Entonces, cuando trabajamos con mandalas, estamos trabajando con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con lo que realmente somos. Ajá. Ah, mira. Ahora, ¿tiene que ver con los colores también? Sí, los mandalas ayudan mucho a desarrollar la creatividad porque utilizan las formas, los colores, las texturas. La forma en que yo suelo encararlos es como forma de serenar la mente, de aquietarnos, de desarrollar nuestra creatividad, como forma de autoconocimiento, como forma de meditación. Es una experiencia muy interesante. Entrar al mundo de los mandalas es un mundo fascinante. Hace muchos años que llegué a él y realmente me encontré con un universo que me ayuda a equilibrar, que tenemos una parte racional en el cerebro y una parte hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, una parte más intuitiva, una parte que le gusta las formas, los colores, y los mandalas es una forma de integrar ambos hemisferios porque además de desarrollo de la creatividad y de utilización de colores, tiene toda una forma de leerse, de pasar a lo consciente y verbal lo que espontáneamente expresamos a través del dibujo. Especialmente las mandalas gigantes, para mí también resultan muy interesantes porque nos permiten entrar con todo el cuerpo dentro del mandala. Los laberintos de meditación, por ejemplo, que es un tipo especial de mandalas, son laberintos donde uno entra con su cuerpo y paso a paso va siguiendo un derrotero hasta llegar al centro, que es, como te decía antes, metafóricamente llegar al centro de uno mismo. Mira. Me decías que, yo te lo entendí así, ¿no? Como que hacer estos mandalas también te tranquiliza, te relaja. Muchísimo. En estos momentos en que la vida está tan acelerada, tan conflictiva, el trabajar con mandalas es una forma de meditación activa. Hay personas que les gustaría meditar, pero que sentarse en la forma tradicional les cuesta, no les atrae. Entonces, trabajar con mandalas en forma meditativa es una meditación activa y ayuda muchísimo a equilibrar las emociones, a serenar la mente. Es un fantástico recurso interno para bajar el estrés de nuestra vida cotidiana. Decime, la gente que trabaja con esto, yo te hago preguntas porque no sé, toma un papel y dibuja con lápices de colores, con témperas, ¿con qué se dibuja? El dibujar es una de las formas de trabajar con mandalas, pero no es la única. Se puede usar cualquiera de estas técnicas que dijiste, se puede hacer también con lápiz, se puede usar en marcadores, o sea, es muy variada las formas de colorear y dibujar un mandala. Pero hay otras formas también que por ahí no son tan conocidas, que es trabajar, por ejemplo, las mandalas de arena, que recorrer con un dedo, un laberinto, un mandala, contemplar las mandalas. Hay muchas formas distintas de lanzar un mandala, por supuesto crearlo también, no es solo dibujar un mandala ya diseñado, sino crear el propio mandala. A veces una persona quiere honrar a otra persona, celebrar a otra persona y puede hacer un mandala para un amigo, para una amiga, un ser querido que partió y en el proceso de duelo uno
honra a esa persona que partió y honra los propios sentimientos hacia esa persona. Claro. Ah, qué interesante que está esto. Y vos estás dictando un curso ahora de agosto. Así es, empezamos un nuevo módulo que dura 4 meses y que se focaliza especialmente este módulo en los mandalas gigantes, en los laberintos, en las mandalas de arena, en la rueda de la vida tibetana, que es un mandala de mucha sabiduría del budismo tibetano, y donde también entramos con el cuerpo dentro del mandala y por supuesto vemos también teóricamente qué significa y qué nos enseña de nosotros mismos, ¿no? Esto como que tiene una especie de autoconocimiento, Claro, qué bueno. ¿La gente dónde puede comunicarse con vos para ir a este curso? Y bueno, el teléfono de nuestra institución, que se llama Conciencia Sin Barreras, es 4785-9706. O pueden visitar nuestra página web, que es www.visionintegral.com.ar. Está. Y esto comienza el martes 9 de agosto durante 4 meses. Así es necesario inscribirse antes por el material también que entregamos, ¿no? Te voy a preguntar, te voy a dar el material lo ponen ustedes. La gente va directamente y puede explicar. Para trabajar con las mandalas y también algún tipo de bibliografía. A mí me gusta mucho también el trabajo con la geometría sagrada, porque hay mandalas hechos con geometría muy arcana que resuena. Cada uno de nosotros también estamos hechos con geometría sagrada porque fuimos creados de un modo armónico y equilibrado. Entonces, al trabajar mandalas con geometría sagrada, estamos resonando nuestras propias células, nuestra propia ADN, y es sumamente sanador. Qué lindo. Esto lo que vemos este cuatrimestre. Qué bueno. También hay personas que están trabajando con mandalas, docentes o terapeutas, y una parte del curso está dedicado a enseñar nuevas formas en que puede ser usado para los psicoterapeutas en el proceso terapéutico, para docentes en las escuelas. Justamente ahora a fin de agosto nos invitaron a cerrar un congreso de educación de nivel inicial que se da en Paraná, y con 500 maestras de nivel inicial, donde una de las herramientas que incluimos son las mandalas, porque ya se están usando mucho en los colegios, afortunadamente. No sabía, que bueno. O sea, los docentes que se comunican con vos, los psicólogos me imagino que también. Y cualquier persona interesada, o sea, no, por supuesto no hace falta ser profesional para utilizarlo, sino cualquier persona que esté interesada en una vida más serena, un mayor conocimiento de sí mismo y desarrollar su creatividad. Me encanta. Me parece que vamos a ir a hacerlo por acá, que nos va a ir bien a todos. Bueno, te agradezco mucho por este tiempo y vamos a ver pronto de nuevo. Pero bueno, pregunta más, seguro que nos va a surgir. Seguro que sí. Te agradezco mucho, Ana. Hablábamos con la licenciada Ana Inés de Abreu, que está presentando un curso de mandalas gigantes, laberintos de meditación, rueda de la vida tibetana y mandalas de arena. Te podés comunicar con ella al 4785-9706 o en su página visionintegral.com.ar con las 3 W delante. Qué bueno que está, ¿no? ¿Sabes que no sabía? Mira cómo hacen los dibujitos. A mí me voy a preguntar, cuando hacemos dibujitos que también estás como concentrado, ¿no? Me gusta, tenemos que hacerlo, Elena. En Renacer se hizo. ¿Se hizo? Sí. ¿Le has preguntado? ¿Ella me lo hizo? Ella no le pregunté, pero se conoce con Graciela Cantero. La próxima vez hacemos la nota. Qué bueno, no, pero realmente es como que te relaja, ¿no? Viste, a veces uno dice buscando cosas, así que vamos a volver a llamar antes de te dan un dibujo, suponete hexagonal, en lápiz, y vos adentro vas armando con los colores lo que querés hacer.
Claro, yo la próxima le voy a preguntar, cuando era chica yo me agarraba los ataques, no como ahora. ¿Usted se acordaba del doctor y caraboscopio? Sí, caraboscopio, digamos en el colegio. Yo no tengo en mi casa ese, que hicimos en el colegio de experimento, no tengo. Yo me agarraba las hojas canso, tal vez número 5, y me ponía a pintar, y un día, y hacía tipo mandala, no sé si eran mandalas, hacía dibujo así medio raro como soy yo, pero un día lo hice con los esmaltes de mi mamá. Entonces agarré todo ese esmalte y lo empecé a pintar, y como me faltaban color empecé a mezclarlo, y como se quedaban espesos los ponía acetona. No te cuento cuando agarré los esmaltes. Pero me gustó. De mandala de arena y del laberinto. Sí, vamos a hacer para que se explique de nuevo, porque me quedaban dudas con ese. Pero bueno, uno lo puede hacer, pero está bueno que te guíen, que te puedes meter adentro, ¿viste? Sí. Sé que me acordaba la de Tango Feroz, cuando Manuel Arias se mete adentro un mandala. ¿Te acordás que está en la cárcel? ¿Y Manuel Arias era? ¿Tango Feroz? Tango Feroz. Es otro título, porque Tango Feroz es la de Fernán Mirán. Sí, en el momento que está en la prisión, en el momento que va en la prisión creo que es una participación, es un español, creo que es Manuel Arias, no me acuerdo ahora, o mejor es otro, pero que es un español que hace una estrella y se acuesta y dice, este es mi mandala. Yo nunca entendí muy claro cuál era eso. Ahora entiendo lo que decía. El espíritu, yo entendía. Claro, porque estaba muy mal el después. Después, bueno, me acuerdo lo que pasa en la película. Pero esa película tiene como 20 años por lo menos, pero muy buena. Baraglia era un nene. Sí, pero qué buena película. ¿Por qué más tienes para contarme? ¿Algo para contarnos tenés? No tengo nada. Bueno. Que Harry Potter sigue siendo un éxito. Totalmente. Recaudaciones, primero. Que es un poco lo que nos decía Malou, que no tienen pantallas para poner cine argentino. Claro, no hay sala. No hay salas, la tienen todas agarrados ellos. Qué bueno, estuvimos en la apertura de Vidas de Coneto el jueves pasado. Bueno, Darín de anfitrión, llevándonos a conocer la sala. Sí. Con un desayuno para los periodistas. Con notas, la gente, las autoridades del Vilas muy contentos. Sí, y también hicieron una... Silvina Baum, todo muy organizado, como es el estilo de ella. Sí, Raquel también, que es muy ordenada. Raquel también, porque fue la que nos invitó, Raquel Flota, y nos dieron Super 8. Super 8, muy buena película. Muy buena. Con sus efectos especiales. Excelente, pero me gustan tanto, no se puede decir absolutamente nada. No, tienen que verla, se va a estrenar el 4 de agosto, igual que las falta. Y este lunes se hizo otra presentación con famosos que podían elegir cualquier sala con distintas películas. Muy bueno estuvo. Muy buena la idea. Estuvo, para que se lluvia, uno lo quiere, con lo que llovió, la verdad que los que fueron a aplaudirlo, porque llovió todo el viernes. No, fue el lunes con la lluvia estaban todos con piloto. Las fotos que mandó Raquel Plata, para que yo la publiqué en la página, si entran en la página la van a encontrar, estaban todos con piloto. Y llovía, y a la hora que estaba visitado, con las 8 de la noche, llovía a cántaros. Muy bueno. Ahora vamos a hablar con la gente de San Telmo que están haciendo una muestra, pero yo antes les quiero recomendar para este fin de semana, cuando nos juntemos en casa. Este fin de semana es así: Elena trae las pizzas y las empanadas, Ariel lleva el vino y la cerveza, Martín el postre y yo como. Como siempre. Vamos a ver las películas que nos mandó la gente de Emerald Video, que nos mandó El Elegido, que no era de Pablo Charri, es una película, una comedia con Ross Mayne y dirigida también por él. Steve Buscemi, me encanta ese actor. Que es un vendedor de auto cuya vida va hacia el desastre, la abandonó la novia, el negocio le va muy bien, no muy mal, y quiere quitarse la vida, pero pasa algo y termina siendo un elegido que no es Pablo Charri. Mira, 3 hombres sagrados que viven en América del Sur. Hay una leyenda de los hombres sagrados, pero no debe ser esto. Pero no, solo la vemos y después nos contamos. ¿Estas son las últimas que se pueden mirar? Sí, no, se las mandó ahora. Entonces, después la vemos, sí. La habitación de enfrente, que es un thriller donde un hombre desesperado que se encuentra a punto de cometer un terrible crimen, que me gustan a mí, un terrible crimen, va a matar a alguien, a su prometida, y desde enfrente, me suena Mr. Wood, desde enfrente alguien lo está viendo y va a ayudarlo, va en su búsqueda, en su ayuda. Me suena Mr. Wood, pero bueno, hay que darla porque es un thriller. Yo también se las paso. Y después les voy a pasar, para que estoy viendo acá, ¿qué más les voy a pasar? Una que nos mandó la gente de Transeuropa, que ya la vimos nosotros, pero para aquellos no la vieron, Cocina del Alma.
¿La pasada es una alarma? Sí, me acuerdo. Quedó muy buena. Una película extraña, ¿no? Donde transcurría de un muchacho que tenía un restaurante y que estaba con mucha mala suerte, la novia se le iba a trabajar a otro lado. Por perseguir a la novia, lo deja la hermana. Lo deja la hermana y le cambia todo. Hay un hermano preso y después sale, bueno, pero la gente transforma nos mandó cosas en el alma. Está buena para ver. Así que tenemos para ver 3 películas el sábado. El domingo no, porque el domingo vemos el nombre de tu vida. Pero el sábado cuando vienen... 22 horas, ¿no? 22:30. ¿Cuál? El hombre de tu vida. 22 horas. 22 horas. Quedó 22 horas por ahora. Sí, por las 11 va... Qué mal que está CQC, no es lo mismo... Fíjate, bueno, ¿qué otra cosa? A Mario. Les agradezco a la gente viendo el video, como siempre nos manda las mejores películas, y a la gente de Trans Europa que también nos está mandando películas muy buenas. Después las vamos a ir comentando. Y no, bueno, ¿qué más? Libro, nos llegó un libro que tenemos el 3 de agosto, que hacer la nota, van a venir acá, van a venir a vernos, la estructura subversiva de la comedia. Análisis de los componentes formales del género cinematográfico pre-institucional de 1902 a 1916. Los autores son Juan Alfonso Zamaja e Ingrid Bardi. ¿Qué editorial? Ya que no lo dice la editorial. El Centro de Estudios sobre Cinematografía, no sé quién. Bueno, pero van a venir acá el 3 de agosto, que es el día que se presenta el libro. Así que vamos a leerlo y ese día hacemos la nota a los jóvenes, por lo que veo. Y donde hacen la presentación también. Sí, ya ahí para esa época la vamos a decir. Es el 3 de agosto, faltando todavía. Ya tenemos notas para el 3 de agosto. Que adelantados que estamos. Ya para la semana que viene también. Pero está muy buena. Y le agradecemos a Malena que nos envió el libro para que leamos. Tenemos que ir a la pausa. ¿Tú me quieres escuchar, hermosa? Tengo más para contarte, Vamos a poner la pausa y después seguimos con el día, que nos tengo una nota más.
amantes somos algo prohibido. Yo tengo hambre y vos y que nada nos importa ni siquiera el destino, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que digan, y la gente quiere atorarla, un papel no es la felicidad. Yo te amo y esta es la verdad, me condenan solo por amor, dicen que no, nuestro es inmoral, no somos amante y nada más, somos la vergüenza del lugar. No saben que todo nuestro amor es puro, es pasión que no se apagará, te amo y te lo juro. Visita nuestra página www.mgncomunicacion.com.ar. Continuamos en Hoy es el Día. Estamos viendo si nos comunicamos con la gente de San Telmo. Ahí está Elena, pobre, peleándose con los números. ¿Qué números chiquitos que vienen con las tarjetas? ¿Cómo que yo no veo por la edad? No me digas eso. No me digan eso los dos. ¿Que veo con lupa? ¿Cómo con lupa? Es más chiquito los números. No, porque la gente de San Telmo está armando una exposición sobre la memoria y la historia del barrio, así que tienen que acercarse y llevar las fotografías que tengan. De lunes a viernes de 10 a 16. Hay que llevar una planilla, que ahora estoy diciendo lo que me mandaron, y después tienen una semana para retirar lo que ustedes le entregaron. Pero bueno, vayan de lunes a viernes de 10 a 16, dejan la foto, la suben en la planilla, pero después devuelven el material, y después tienen fotos viejas de San Telmo. Va a haber mucha gente. Yo no sé si no tengo alguna de mi familia, me voy a fijar, a lo mejor se la llevo. Bueno, San Telmo creo que vivían ellos, Cochabamba y... de mi tía. ¿Estás por ahí, María Esther? Decime si es San Telmo donde vivía. Porque también era San Telmo. Para que era Cochabamba y no me acuerdo qué, pero... no sé. Está bueno esto, que hagan fotos, más un barrio como San Telmo, ¿no? Vos no sabes San Telmo, ¿no, Ariel? No sabemos de dónde sos vos. Tenemos que averiguarlo eso. Tenemos que averiguarlo porque no es muy peligroso. ¿Qué más tenemos para comentarle? Bueno, llamó mucha gente para palabrería, ya Ariel tiene una lista de la gente que va a ir a verla. Está de lunes a lunes todos los días ahora hasta el 31, bueno, no el 31 porque hay elecciones, para irse hasta ahora, a las 5 de la tarde y viernes, sábado y domingo a las 15 y a las 17, en modo 853. Es una comedia muy divertida, musical, colorida, los chicos bailan, cantan, la verdad que es muy divertida. Lo bueno es que después tus hijos van a tu casa cantando la canción, como hicieron los chiquitos que yo llevé, que cada vez que los veo me cantan 3 hermanos, y sí que entonan por lo menos, pero bueno, pero es lindo los chicos. Vamos a hacer una vida y los traigo a los chicos. ¿Haría extraño los chicos? Nos saltamos, nos tenemos que tarde, la risa. Porque hay vacaciones de invierno, ahora traemos alguno para que venga a contarnos alguna cosa por acá. Ellos quieren venir, pero con este frío no los pueden sacar. Hay mucho para ver en Buenos Aires, el teatro. Otro que sacó una buena cosa es el Inca TV, que no tienen todos, no sé en qué cables están, no tengo ni idea, pero tiene todos los días buena programación para chicos. Creo que en cambio tiene que comprar el decodificador. A veces el Inca nos regala un par de decodificadores para nosotros, o que nos den, no sé, un préstamo, aunque sea, así lo ponemos en casa y vemos Inca TV. A veces tenemos buenas películas, pero me parece que no llega a ningún lado, la verdad que eso es lo más triste. ¿Qué más tenemos? Estamos hablando, la señora se comunicaste muy bien. Vamos a hablar con Elvira Amor. ¿Estás por ahí, Elvira? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Elvira, cuéntanos un poco cómo es esto de San Telmo. San Telmo Recuerda es un proyecto con el fin de armar un archivo fotográfico del barrio, a
partir de las fotografías de los vecinos. Sí. Y entonces estamos recogiendo las fotografías en la Dirección General del Archivo, la Dirección General de Patrimonio Histórico, en la calle Bolívar 466. Sí. Ahí los vecinos pueden acercar las fotografías, las escaneamos y se las devolvemos. Ajá, estábamos comentando eso. Pueden ser fotografías muy viejas, de pronto de hace mucho tiempo. Claro, sí. Puede ser alguna que la tenga o algo. Que uno tenga fotos a lo mejor de los abuelos. Yo justamente nada más a vos comentaba que quería preguntar en mi familia si alguno tiene alguna foto así de los abuelos, ¿viste? Para llevarlo. Pero muy bueno, ¿después qué van a hacer con estas fotos? ¿Una exposición, un libro? Sí, el objetivo último es armar este archivo del barrio que estará en muchas instituciones, pero además vamos a hacer una exposición para festejarlo, convirtiendo al barrio en expositor del proyecto. La exposición será en las calles, en distintos centros culturales, bares, tiendas, todo el barrio. Ajá. Está bien. Bueno, decir a la gente que tiene que acercarse. La gente puede acercarse todos los días de 10 a 4 de la tarde a la Dirección General de Patrimonio, pero los viernes de 5 a 7 realizamos escaneo inmediato. Quiere decir que la gente va a hacer fotos, las escaneamos en un momento y se las llevan en un momento. Ah, mira qué bueno. Las fotografías, como decías, pueden ser de todo tipo, pueden ser familiares, de patrimonio, edificios. Ah, también familiares, qué bueno. Ah, está bien. Ah, bueno. Está bien, entonces tienen que ir a Bolívar 466 y ahí ustedes los caen el elemento los días vienen y los demás días los dejan y después los pasan a retirar. Así es. Bueno. Los viernes de 5 a 7. Los viernes de 5 a 7. Bueno, Elvira, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Elvira Amor sobre esta convocatoria que está haciendo la gente de San Telmo para escuchar las familias, tener fotos familiares, porque a lo mejor yo pensaba que hablo con mi familia, a ver si alguno tiene. ¿Vos no eres de San Telmo, no, Elena? No, vos tampoco, Martín. No tampoco. Amigos. Ah, bueno, los amigos. Ya tengo una hija que vive en la calle de Bolívar. Ah, bueno, pregúntale, porque está bueno esto de juntarse a las fotos. No voy a hacer algo así del barrio. ¿Del barrio? Sí, barrio. Familiares también. Familiares también, para contar un poco la historia, cómo era. A lo mejor hay algunas, viste, los chicos jugando en la calle a veces, o en la plaza con los que son los abuelos, los cuantos eran los padres. Después le hacen una exposición. Una exposición, está bueno, está para recuperar un poco un barrio y el origen, recordarlo. Así que bueno, ¿tenés algo para decirnos? ¿No? Que hablamos de los estrenos, de las posibilidades donde pueden ir los chicos, la prueba rotada, transporte de calle, abuelas y chicos, madres y chicos. Totalmente. Lo único que me acordé es que la autora de Harry Potter, Joanna Rowling, le van a hacer una película sobre su vida para televisión y se va a estrenar en el 2002. ¿Ya se confirmó eso? Porque estaban... Ayer lo habían mandado por algún lado, lo escuché por ahí, no leí por ahí. Pero le van a hacer la película sobre su vida. Está bueno. La verdad es que es una autora muy interesante, ¿no? Pero se ve en televisión, así que acá probablemente la veamos también en algún cable en algún momento. En los últimos rumores parece que la señora Mirta Legrand no va a volver a la televisión, pero no de lo que se estaba hablando que iba a ser una vez por semana por la noche, sino parece que se cambió el tema a volver para sus almuerzos. ¿Y real? I don't know. No se sabe. No, me parece bastante enojado. Va a estar enojado porque él dijo si pasa eso, que sale del ciclo. Y me parece que es cambiarlo a cada rato y el que lleva rating ahí me parece como que... Sí. El rating y publicidad, cómo llega a publicidad, es importante. Que quisiéramos tener acá a la exportación. Es importante. La verdad que sí. Pero son todos rumores y el espectáculo, los críticos de espectáculos que hablan, pero vaya y viene, ¿no? Yo quiero decir que Mirta sobrevive, porque este fin de semana se viene dando vuelta unas fotos de Manguera y en posiciones y en situaciones muy comprometidas. El que lo sacó, la verdad, es una privacidad de ellos y cada uno, ¿viste? Pero el que las robó... Sí, no entendí mucho lo que era, pero me iban circulando la foto. Identificaron, es un estudiante de la vida. Ah, no sabía, no. Es de seguimiento pues ella con los celulares.
Porque dice que le robaron el teléfono a ella. Yo me pregunto, ¿para qué le sacan fotos en un celular? O en cámara de fotos. ¿Para qué le dejan? ¿Para qué le sacan fotos en situaciones muy comprometidas? Muy privadas, ¿no? Sí, una pareja, lo que es una pareja, está entre las cuatro paredes y privados y ellos, como decía hoy Daniel Rinaldi, que él tiene fotos parecidas, tiene guardadas. Claro, pero no sé que en un celular o una cámara de fotos, pero siempre es un riesgo. Es un riesgo, la computadora mismo, porque alguien te la robó, te la perdiste, pasó algo. Eso lo haciendo en la cámara de rollo porque no quiere hacer una estudio fotográfico. Incluso se postergó el estreno de la película que se iba a estrenar con ella por esta situación. ¿Cuál era la que iba a hacer ella? Pueblo patriótico. La parte equivocada. La parte equivocada. ¿Se postergó por esto? Sí. Es vergonzoso. Sí. Que se postergue por esto la parte equivocada. Además tampoco es la primera actriz. Yo, cuando habían decidido sacarla, y irse a Chile. Se pasa lo que puede pasar. Hasta ya termina un año para recordar. A mí te lo convocaron para segunda parte, el tiempo no para, no sé. Pero a mí no le vería muy bien que se le vaya a la nieta lejos 40 aparte de las fotos es el dormitorio de la nieta con Ventinel atrás estaba. La foto que tiene estaba atrás de los chicos que estaban jugando. Pero sí, bueno, es terrible. No, y ahora también lo que se estrena, que llegó ya la privada, es Viudas, con Graciela Borges. Es la mitad de agosto en realidad, pero ya llegó la privada. El domingo escuché una nota. Sí, con Jorge creo que sí. ¿Quién se lo hizo? ¿Jorge o...? Jorge. No, yo escuché el sábado una que es Silvia Freire. Hizo una el sábado Silvia. Iba a decir las Marcelas, no, pero fue Silvia. Sí, me dio muy linda nota que me hizo hablar bastante, que la Silvia Freire está en la radio amiga, sábados a la tarde. Pero bueno, vamos despidiendo, ¿no? ¿Qué tienes para despedirte, Elena? Un saludo a alguien. Un saludo a todos mis amigos, que es la familia que yo elegí, amigos de Fierro, desde 30, 40 años, los quiero a todos, incluida vos. Ay, qué bueno, que tengo menos. Tengo menos en el grupo. ¿Vos, Martín, algún amigo que vas a saludar a alguien? A todos. Muy bien. Vos quedás bien con todo el mundo, por la duda. A mí me generalizamos, ya no te detalle. No le pregunto al otro porque larga la lista, todas mujeres seguro que larga. Por eso ni le quiero preguntar. Y vos 1000 años por a todos mis amigos, a los que nos vemos y a los que no nos vemos, porque eso no nos vemos todos, pero en caso de apuro estamos, estamos todos ahí. Los amigos no están todo el día pegados, a veces se ven con mi comadre, hablamos una vez por semana, pero cada 15 días, pero en caso de apuro estamos por hace 40 años, en las malas veces hace 40 años que somos amigas, y mejor que nunca venga y hable. La época de la adolescencia es la peor siempre, pero bueno, después te mandé al amigo, si tienen amigos, y tienes un perro, yo te saludo a Yagal, a mi gato Yagal, mi sobrino, claro, como eso que me Abel, porque el hermano de él me regaló, a mi amigo, el gato, que anoche que me mejor tiempo estaban todos los gatos festejando en mi patio, me parece un griterío de gato, mira, el gato de 4 patas, la de mi casa. Y refiriéndonos al día del amigo, todos los restaurantes reservados. Ay, por eso no puedo ir, todo multitudinario. Por eso no vamos a ningún lado esta noche. Vamos a conocer de pizzerías. Hoy comemos en la casa de Ariel todos, que Ariel nos va a cocinar. No sé qué va a hacer. Pero es sorpresa. ¿Nosotros también visto? Ay, qué lindo. Nosotros al principio del programa estamos hablando de hambre, me parece. Bueno, que tengan una buena semana, vayan a pasear con los chicos, está feo el día, pero bueno, jueguen de las cartas, aunque se hagan algo, miren televisión, y nos encontramos el próximo miércoles en esto que nos deben llamar Hoy es el Día. Gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti, dale el día libre de experiencia para comenzar.